un mes después de haber sido electo el presidente Gustavo Petro, de alguna manera el gobierno Duque deja amarrado en Colombia Compra Eficiente un acuerdo marco de precios para los medicamentos de los miembros de las fuerzas militares. Stalin, ustedes en el tiempo en que usted estuvo en Colombia Compra Eficiente identificaron que este acuerdo marco de precios de medicamentos para las fuerzas militares había sido entregado a esta empresa Ético Serrano, cuyo representante legal es miembro de la junta directiva de Serfinanza, el banco del clan político de la familia Char. ¿Ustedes habían identificado ese vínculo que existe entre esta empresa que resulta favorecida en Colombia Compra Eficiente con el clan Char en un acuerdo marco que habría dejado amarrado el gobierno del presidente Iván Duque? La responsabilidad de vigilar, sancionar y castigar los hechos de colusión, pudieran identificarse ciertos comportamientos que pudieran generar riesgos de acuerdos anticompetitivos y que perjudican el interés público en la medida en que esos acuerdos anticompetitivos no generan una pugna de precios y en consecuencia terminamos pagando más por bienes o servicios que podríamos comprar en el mercado tal vez más baratos. Eh, en febrero de este año, la Contraloría General de la República hizo una auditoría a la Dirección de Sanidad de la Policía e identificó 39 hallazgos fiscales porque presuntamente habían 105 medicamentos adquiridos por la entidad que presentaban un sobrecosto. Esto tiene un origen en el acuerdo marco de precios que firmó el gobierno del presidente Iván Duque en julio de 2022 con una empresa que se llama Ético Serrano, eh, que tiene pues un origen en Barranquilla y que estaría vinculada al clan Char. Primero quiero preguntarle al doctor Jorge si usted conoce este caso. Julián, no, en realidad no conozco el detalle distinto a lo que ustedes han divulgado en los medios de comunicación. No conozco el detalle, pero ciertamente, pues digamos que estos hallazgos hay que revisarlos con detenimiento para analizar, digamos, qué aspectos fueron tenidos en cuenta por el ente de control. Es muy importante revisar cuáles fueron las, digamos, bases de estos hallazgos y de acuerdo a eso pues esperar las resultas de las investigaciones de las autoridades competentes. Claro, pues para contextualizar a la audiencia, lo que sucedió fue que el 21 de julio de 2022, pues digamos que eh, un mes después de haber sido electo el presidente Gustavo Petro, de alguna manera el gobierno Duque deja amarrado en Colombia Compra Eficiente un acuerdo marco de precios para los medicamentos de los miembros de las fuerzas militares. Y efectivamente, pues la Contraloría descubre que hay pues un presunto detrimonio patrimonial de 60.000 millones de pesos. En su momento, eh, Colombia Compra Eficiente del gobierno Duque dijo que había una mala interpretación de la norma, que esto no era como lo está diciendo la gente. Quiero preguntarle a Stalin, cuando llegó a conformar el gobierno en agosto de 2022, quiero preguntarle qué fue lo que pasó con este acuerdo marco de precios que nos sirve un poco como para explicar la importancia de la transparencia en la corrupción y los cuestionamientos que existen frente a estos acuerdos marco de precio. Mira, para mí este acuerdo marco es el mejor modelo de explicación de lo que estábamos hablando. Es un acuerdo marco que se estuvo estructurando durante 2 años aproximadamente, según tengo entendido, en el cual se estuvo viendo cómo todos los medicamentos de la fuerza pública eran comprados a través de un acuerdo marco. Cuando tú haces un acuerdo marco, tienes sobre todo dos objetivos. Uno, generar economía de escala. Cuanto más compras, se supone que deben disminuir los precios. Y dos, lograr mejora del producto a través de la economía de escala.
Pero esto se supone que se logra es cuando tienes más competidores en el mercado. Cuando nosotros llegamos, lo primero que encontramos fue que unos meses antes, el presidente Petro todavía no había sido elegido, todavía no había sido posicionado como presidente, y él había hecho unos tweets alrededor de que estos acuerdos marcos debían ser analizados y que ojalá pudiesen ser reversados. Nosotros llegamos y encontramos que el acuerdo marco estaba técnicamente tan bien hecho que no podíamos tumbarlo de una firma. Pero estaba muy bien hecho técnicamente para proteger la existencia del acuerdo marco, pero estaba tan mal hecho para poder alcanzar los objetivos de lo que es un acuerdo marco, que es pluralidad de oferentes y menor precio o mejor calidad. Quedaron solamente dos proveedores, Éticos Serrano y Unifarma. Y estos son los únicos dos que por 3 años pueden venderle medicamentos a las fuerzas militares. Nadie más puede hacerlo y cualquiera de los tomadores de decisiones que quiera comprar medicamentos fuera del acuerdo marco, pues se enfrenta a una sanción disciplinaria o una sanción muy compleja que ningún funcionario público quiere tener. Entre otras, de mi aprendizaje en Colombia Compra fue sentarme con la mayoría de los ordenadores de gasto que conocí y decirme que ellos hacían todo para que no tuvieran un problema con las IAS, o lo que nosotros nos llamamos IAS, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría. Entonces, la toma de decisión de la mayoría de los ordenadores del gasto está determinada en cómo hace para que esa decisión no le genere un lío jurídico después, un problema jurídico después, y no para poder alcanzar el objetivo de lo público, del interés público, que es la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de la ciudadanía. Este acuerdo marco llevó a que hubiesen sobrecostos, porque solo le puedes comprar a dos, o sea, garantizaste que hubiese un oligopolio de cartel. Nosotros hemos buscado las formas legales de poder echar atrás este acuerdo marco y no la pudimos encontrar. Ya es que hay algo que en eso Jorge nos ayudaría mucho más por su conocimiento, pero cuando uno en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si uno llega y tumba un acuerdo marco, que es una licitación, los que se ganaron esa licitación pues demandan y eso le aplica al funcionario público. En menos de un año ese acuerdo marco ha vendido 1 billón de pesos. Imagínate a este pobre profesor universitario teniendo que pagarle a las empresas de medicamentos 1 billón de pesos porque nosotros tumbamos ese acuerdo marco. Legalmente era muy complejo. Lo que sí hemos encontrado en Colombia Compra Eficiente es que hay lo que más nos parece que hay dentro de ello, ¿cierto? Y esto lo llevé yo precisamente al frente con el equipo técnico, es que hay efectivamente anticompetencia en ese acuerdo marco, de que hay un acuerdo interno soterrado entre los dos proveedores para poder abastecer esto. Pero esto es un oligopolio de cartel impuesto por un acuerdo marco. Todos los acuerdos marcos tienen grandes errores en su diseño. Uno, por la falta de conocimiento, porque no tenemos 10 años reales de aplicaciones de acuerdo marco. Entonces, en el aprendizaje estamos como país desarrollándolo. Esto no es un asunto de gobierno, esto es un asunto de realidad. Es que los diferentes gobiernos, mientras tú empiezas a aplicar el acuerdo marco, tienes una curva de aprendizaje. Pero además, sí había grandes intereses para que estos acuerdos marcos también fueran acuerdos sastre. Nosotros encontramos muchos acuerdos sastre en el diseño de todo el entramado de la entidad. ¿Cuántos Claro, hay? Y eso nos llevó a que tomara la decisión de acabar el instrumento de agregación de demanda de software, que vende más de $500 millones de pesos al año. Que acabáramos el acuerdo marco de conectividad, porque para poder comprar conexión a internet de un colegio, de una oficina, de un hospital en algún municipio del país retirado, lo tenían que hacer a través del acuerdo marco, el negocio, sí. Pues por eso se tomó la decisión. El de BPO, que es el de call center,
el de conectividad, el de software, necesitan ser rediseñados. Necesitan hacerse de otra manera que no generen todas estas desviaciones de comercio, que no hagan una desviación del objeto del servicio público, que yo ahí tengo una diferencia con la mayoría del sector contractual, y es que para mí la diferencia no debe ser que deba ser más barato, es que deba ser de mejor calidad. Porque siempre, y esto es Eh, una internacional, cuando tú le vendes al Estado es más caro. En cualquier lugar del mundo. Corea, bueno, a excepción de Corea del Norte y Cuba, pero del resto, en todos los lugares del mundo, cuando tú le vendes al Estado, hay un sobrecosto porque el Estado tiene una serie de condiciones y la compra pública tiene una serie de condiciones que encarecen la contratación. Stalin, ustedes en el tiempo en que usted estuvo en Colombia de Compra Eficiente, identificaron que este acuerdo marco de precios de medicamentos para las fuerzas militares había sido entregado a esta empresa Ético Serrano, cuyo representante legal es miembro de la junta directiva de Serfinanza, el banco del clan político de la familia Char. ¿Ustedes habían identificado ese vínculo que existe entre esta empresa que resulta favorecida en Colombia, Compra Eficiente, con el clan Char, en un acuerdo marco que habría dejado amarrado el gobierno del presidente Iván Duque? Sí, eso estaba claro. Además, en las redes sociales eso se hizo completamente público y es que el Clan Char se había quedado con un acuerdo marco que le aseguraba en 2 o 3 años ventas alrededor de 4 billones de pesos. Ok, y doctor Jorge, yo ahí le preguntaría a usted qué opinión le merece el hecho de que, digamos, año y medio después de haberse firmado este acuerdo marco en Colombia Compra Eficiente, sale la Contraloría identificando 105 sobrecostos en medicamentos, si esto es una situación que falta por investigar, si es coyuntural, si es normal que se preste esto, o si efectivamente la relación que existe con clanes políticos, los cuestionamientos de los entes de control, sí hay que ponerle atención a este acuerdo marco o cómo la ve usted, doctor. Pues Julián, esa pregunta tuya hay que mirarla desde varias perspectivas. La primera es que, digamos, todo hallazgo de un ente de control hay que mirarlo con respeto y con importancia porque no se pueden desestimar ni mirar de manera, digamos, superficial. Yo creo que es un tema que hay que analizar a fondo. Creo que estas son unas pesquisas muy importantes que, de acuerdo a lo que, digamos, surta el debido proceso, arrojará si en realidad todos tenían sobrecostos o si había algunos que haya justificaciones o haya que no, y otros que no. ¿Por qué? Porque es que en la contratación pública, estimado Julián, ocurre una cosa muy importante y es que a veces los precios fluctúan. Entonces, en las matrices de riesgos de los contratos se hacen unas ciertas previsiones para prever justamente cuál es la volatilidad de los precios y de acuerdo a eso poder ver cómo se hace frente a esa variación de costos o si por el contrario hay un costo que no tiene justificación y aquellos costos que no tengan justificación, pues evidentemente pueden llegar a constituir un detrimento patrimonial. Pero si hay sobrecostos que tengan alguna justificación por todos los efectos que vemos que están ocurriendo en el mundo, la guerra que hay en Palestina con Israel y con todo esto en la franja de Gaza, el tema de Ucrania-Rusia, si hay otros fenómenos macroeconómicos que puedan afectar el incremento de los precios, pues podrían ser una eventual justificación, entre otras muchas que puede haber. Pero si, por ejemplo, dentro de todo ese listado de que tú mencionas, hay ítems que eventualmente no tengan justificación, pues será algo que tendrá que revisarse de cara a las competencias que tienen los entes de control para justamente exigir las responsabilidades a que haya lugar si esto fuera correspondiente. Digamos que por ahora es muy prematuro poder concluir si efectivamente los hallazgos de la Contraloría efectivamente ya son un hecho consumado, porque claramente hay que entrar en unas investigaciones que con base en unos análisis de sector, en unos comparativos de precios y en un benchmarking que se haga del mercado, se podrá establecer o no la responsabilidad. Pero más allá de eso, Julián, yo creo que el problema, como lo decía el doctor Stalin, viene desde el mismo diseño de todos los acuerdos marco. Porque es que fíjate que no permiten que entren más competidores. En Chile, por ejemplo, existe una alternativa muy interesante para los acuerdos marco,
que en Colombia yo creo que se podría implementar y qué lástima que el doctor Stalin no siga en Colombia Compra, porque él ha sido de las personas más abiertas a mirar estos temas y es el hecho de que en un acuerdo marco, si una entidad pública identificaba que podía comprar un elemento más económico por fuera del acuerdo marco, podía traerlo al ente rector de contratación, mostrarle que lo podía conseguir más barato, el ente le daba una autorización para que comprara por fuera y luego el ente rector obligaba a los proveedores del acuerdo a que bajaran el precio. Esa es una herramienta muy importante, Julián, que podría impedir eso que decía el doctor Stalin, que puede generar incluso riesgos de colusión eventualmente en algunos acuerdos marco. Pero también hay otras herramientas, Julián. Por ejemplo, el hecho de lo que decía el doctor Stalin de que sean tan estáticos, de que durante 2 o 3 años los proveedores del acuerdo marco son inamovibles. Debería existir la posibilidad de que, como ocurre en otros instrumentos, puedan entrar y salir del acuerdo marco de manera más dinámica. Finalmente, el diseño del acuerdo marco depende de la reglamentación del gobierno y yo creo que es una gran oportunidad para este gobierno de poder modificar los diseños de los acuerdos marco para que no sean estáticos sino dinámicos y permitan la entrada de más actores durante la vigencia de todo el acuerdo marco para que no sean tan inamovibles y permitan que precisamente pueda haber competencia y se reduzca el riesgo de colusión que se puede presentar cuando son tan pocos competidores en el mercado. Pero también hay otra alternativa que quiero poner aquí sobre la mesa, Julián, de cara justamente a mirar soluciones que el gobierno puede, digamos, comenzar a explorar, y es el hecho también de sancionar con mayor eficacia a los integrantes del acuerdo marco que no cumplen los reglamentos del mismo. Porque mira que Colombia Compra ha previsto con muchísimo acierto que todos los integrantes del acuerdo marco están en la obligación de presentar una cotización cuando cualquier entidad pública que accede al acuerdo marco le pide la cotización. Pero ¿qué ocurre? Hay varios casos donde uno de los proveedores o algunos de los proveedores no presentan cotización. Entonces la entidad pública tiene que finalmente contratar con el que le presentó la cotización y, como lo decía el doctor Stalin, muchas veces no hay suficientes competidores para tener, digamos, una gama de posibilidades y a la entidad le toca someterse a las reglas de ese acuerdo, que en algunos casos no ha sido tan económico como debería ser. Entonces esto genera que, en la medida en que no se sanciona a ese proveedor como lo prevé el acuerdo marco, pues se genera una cierta impunidad para que él siga. Y Colombia Compra, lastimosamente, es una entidad muy pequeña. Yo, que tuve la oportunidad de trabajar en el diseño y concepción de Colombia Compra Eficiente, pues lastimosamente en su oportunidad no se pudo lograr una robustez más grande, que yo creo que es importante robustecerla, porque Colombia Compra tiene tantos frentes de batalla que se queda muy pequeña frente al mare magno de situaciones que se presentan en la contratación. Pero realmente ahí es donde los entes de control también tendrían que apoyar para poder coadyuvar a Colombia Compra. Y yo creo que desde el gobierno nacional también podrían pensarse en alternativas para fortalecer al ente rector de contratación, para que pueda tener mayores controles y poder identificar con mayor acierto este tipo de comportamientos de los proveedores, que inclusive, Julián, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que tiene en cabeza del sector administrativo la responsabilidad de vigilar, sancionar y castigar los hechos de colusión, pudieran identificarse ciertos comportamientos que pudieran generar riesgos de acuerdos anticompetitivos y que perjudican el interés público, en la medida en que esos acuerdos anticompetitivos no generan una pugna de precios y en consecuencia terminamos pagando más por bienes o servicios que podríamos comprar en el mercado tal vez más baratos. Ahora también, Julián, para cerrar mi intervención y no extenderme, simplemente quiero también hacer una precisión, y es que a veces también la carga tributaria en los contratos estatales hace que yo tenga que comprar más caro en el Estado que por fuera. Te pongo un ejemplo. En la ley 1150 se hizo un análisis previo a la ley 1150 por parte del DNP, donde se analizó que un lápiz era más costoso en el Estado que en el sector privado, y eso sigue ocurriendo incluso hoy, porque la carga tributaria que tiene un contratista del Estado, las demoras en los tiempos de pago y los incumplimientos de algunas entidades públicas en los trámites genera un mayor costo para el proveedor. Yo creo que también tenemos que atacar eso, tenemos que atacar el tema de revisar la carga tributaria en los contratos estatales, revisar un poco la oportunidad en los pagos
y revisar un poco las condiciones de negocio para que el costo de transacción sea más eficiente y atraigamos a más competidores. Porque yo creo que también, como lo hemos venido conversando, faltan más competidores en la compra pública, porque la compra pública muchas veces no es atractiva para el empresario decente, para la comunidad o para la persona natural o para la persona de las economías populares de las que el doctor Stalin es mucho más experto que yo, para venir a la compra pública porque está tan llena de retos y desafíos, de demoras en pagos, de incumplimientos, de requisitos legales, que no es atractivo para una persona del común acercarse a la compra pública. Pero si le quitamos ese montón de requisitos, si le quitamos las demoras y los incumplimientos del Estado, las cargas tributarias que hay, pues yo creo que podríamos hacerla más atractiva para más empresas, comunidades, personas naturales que lleguen a competir y de esa manera beneficiar a la compra pública. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.